precisamente la información de este último día de mercado de fichajes en Europa. Así es que adelante, Juanjo, estamos contigo. ¿Qué tal, Jackie, amigos de Zona Caliente? Les mando un gran abrazo. Han sido horas de alarido en este último día del mercado de transferencias en las principales ligas del mundo. Y hay que empezar este repaso hablando de los nuestros, ¿no? Santi Jiménez se queda en el Milan por dos motivos principales. El primero es que el futbolista no se quería ir, entonces ha puesto todo de su parte para mantenerse en la capital de Lombardía. Pero por otro lado, la Roma siempre estaba buscando de parte del Milan que se le abriera una opción de compra, porque iba a ser un intercambio de sesiones entre Santi Jiménez y Dobbik pasando de un equipo al otro, pero el Milan no terminaba de ver claro el dejarla abierta esa ventana, entendiendo que Santi es mucho más joven que Dobbik, y pues, la Roma se quería cubrir de lo que le pasó hace un año, donde recibió del Milan a Saelemaekers, jugó muy bien el futbolista en la capital italiana, pero el Milan, al ver ese rendimiento, pues se lo ha regresado a su propia plantilla. Memo Ochoa viajó al norte de España para firmar con el Burgos. Hoy mismo el futbolista mexicano ya tenía todo acordado de manera verbal, pero una vez que se sentó con los directivos del equipo de la segunda división, encontró que las condiciones en su contrato eran muy diferentes a lo que habían hablado anteriormente. Así es que Memo seguirá buscando equipo, más allá de que haya cerrado el mercado de transferencias. Él puede acordarse todavía en otra liga. De septiembre, otras grandes transferencias. Alexander Isak es el fichaje más caro en la historia de la Premier League. 150 millones de euros ha pagado el Liverpool al Newcastle para hacerse del delantero sueco. No ha tenido la misma suerte el Liverpool con Marc Guehi, el defensa central y capitán del Crystal Palace, que ya lo tenía todo acordado, que había hecho ya incluso el examen médico en Londres, pero que su entrenador, Oliver Glasner, lo ha convencido de mantenerse en el proyecto del Palace porque simple y sencillamente no encontraron un reemplazo en su posición en este último día de mercados. Así podríamos seguir minutos y minutos hablando de la cantidad de traspasos que se han cerrado hoy, pero mejor regreso con ustedes al estudio, compañeros. Gracias, estimado Juanjo Rueda. Un abrazo hasta el viejo continente y por supuesto te vemos en los próximos espacios acá en Fox. Ahora sí le damos la más cordial bienvenida a nuestros especialistas esta noche. Por orden de aparición, de mi lado izquierdo, Ricardo Murguía, bienvenido, y también Alonso Cabral. Qué gusto saludarte, Jackie, por supuesto a toda la gente que hace favor de estar aquí con nosotros. Pues muchas noticias y lo de Santi Jiménez, que ya lo estaremos desglosando. Claro. A mí me parece una buena que se quede con el AC Milan. Muy bien, pues ya nos dirán también su opinión, Alonso, con respecto a cómo le tiene que llenar el ojo Santi Jiménez a Massimiliano Allegri, que al parecer no está muy contento, ¿eh? Non è molto felice ahora mismo el allenatore porque no hizo pretemporada y espérate, se va con la selección nacional de México en esta fecha FIFA. ¿Cómo estás, Jackie? Ricardo, pues yo no estoy tan de acuerdo contigo, Ricardo. Yo creo que incluso un cambio no le vendría tan mal a Santi porque estabas hablando de otro equipo importante, de un equipo que va a pelear en Italia, que va a tener más opciones que el Milan, pero pues sí, evidentemente lo que nos interesa es que tenga minutos, Santi, que juegue. No va a haber competiciones europeas para Santi este año con el Milan y le llega competencia, le llega claro. Con Nkunku, una competencia directa, pero creo que Santi va a aprender mucho este año. Fíjate, yo ahí quiero dar mi argumento, ¿no? Venga, ¿se puede? Por favor. Con el tema de Víctor Bonifaz, que estaba por llegar, proveniente del Bayern, yo creo que Víctor Bonifaz sí era una competencia directa porque es la posición de 9 clavado que ostenta Santiago Jiménez. Yo con lo de Nkunku, que bien cita Alonso, no estoy tan de acuerdo porque creo que Nkunku puede jugar por fuera. Claro, puede jugar por fuera. Yo creo que va a ir como 9.5, ¿no? O sea, yo me imagino que vendrá Nkunku justo detrás de Santi por los costados, Christian Pulisic y Rafael Leao, ¿no? Que yo creo que son los titulares indiscutibles del equipo del Milan, pero yo sí veo, dada la circunstancia, más allá de lo de Allegri, porque es verdad. No sé si vaya a jugar tan ofensivo Allegri, ¿eh?
no creo que vaya a jugar con 4 de esas características. Yo creo que se va a mantener con sus 3 arriba, con Leao, con Pulisic y un solo centro delantero que se disputará. Sí, Nkunku tiene la posibilidad de jugar en otras posiciones, a diferencia de Santi, pero creo que sí va a ser una competencia directa. Y del otro lado, con la Roma, pues la competencia era con Ferguson, que ha sido el titular. El irlandés ha sido titular estos 2 partidos. La Roma comienza con 2 triunfos. Creo que hubiera sido interesante ver. No era tampoco un mal cambio. Y me llama un poco la atención también. A ver, se gana la afición del Milan por la actitud. Claro. Demuestra que se quiere quedar Cuando en el recién Milan. llega, acuérdate, esos goles, portar el dorsal 7. Pero hubo muchas críticas también para él. ¿Y se acuerdan de las Sí, fotografías de cuando era niño? Porque él siempre le fue, se siempre le fue al decantaba por el Milan. Milan, Siempre fue exactamente. al Milan. Y no sé si se cierre puertas en otros lados. Es parte también, del Santi, romance Pero- que tiene ahora el Bebote con el Milan. Pero puede entonces ser, especialistas, como conclusión, la temporada más complicada para Santi en las filas de los clubes en los que ha militado en Europa. ¿O ustedes qué opinan? Precisamente por la competencia que ahora tendrá buscando ser titular en el Milan y porque no ha tenido, de momento, en estas 3 jornadas, los resultados, los goles, que es lo que se le exige a un centro delantero. Es que es lo que acabas de citar, Jackie. Yo creo que a partir de los goles son amores y más para un centro delantero. Yo entiendo perfecto que no esté contento Massimiliano Allegri, ¿no? Por las vacaciones después de Copa Oro, porque se tiene que ir con la selección, la pretemporada, etcétera. Pero si Santi se engancha, si Santi retoma su mejor versión, yo estoy convencido que las cosas se van a alinear y entonces podrá tener mucho más minutos, que además es un año vital pensando en la Copa del Mundo, ¿no? Claro. Alonso, rápidamente también para cerrar el tema de Santi, porque lo dicho, no hizo pretemporada con el Milan, se fue de vacaciones, cosa que le puede molestar al entrenador y mucho, y ahora va con la selección nacional. ¿Qué tan importante será entonces que Santi también se luzca con la selección nacional de México en estos partidos? A ver, bueno, tiene un entorno mucho más amigable aquí con la selección, ¿no? Todavía es ídolo, es muy querido, muy arropado cuando viene aquí a la selección mexicana, entonces será importante que tenga buena participación, que tampoco le ha ido de la mejor forma posible. Se le exige todavía mucho más. Recordar que ya los últimos partidos ni siquiera jugó como titular, ya no era esta dupla con Raúl Jiménez. Yo creo que va a ser normal que sea una temporada complicada para Santi. Él la va a hacer más o menos complicada con los goles. Simple y sencillamente mete gol el otro día, se lo anulan por hay una decisión medio polémica también, tuvo una asistencia ya en la Copa Italia, va a depender 100% de él y creo que es completamente normal que se le exija mucho, ¿no? El Milan es un equipo grande que está pasando un momento muy complicado. Se está reestructurando, exactamente. Necesita regresar a los primeros planos en el calcio. Y quien también necesita regresar a los primeros planos, sobre todo de cara a la próxima Copa del Mundo de la FIFA, pues es el arquero mexicano Paco Memo Ochoa, que desafortunadamente también se cae esa posibilidad que tenía de regresar al fútbol profesional luego de que lleva tiempo sin equipo. Después, la pregunta es, ¿qué va a pasar con Paco Memo Ochoa y su posible llamado al Mundial? Si no tiene equipo, Ricardo, ¿cómo lo llamamos a la Selección Nacional de México? No vaya aquí. Yo creo que el Vasco Aguirre ha sido contundente, que no esté en activo, no tiene posibilidad de participar de la selección. Se le cae el Burgos. Todo estaba prácticamente arreglado y aparentemente una situación de corte contractual es lo que margina la posibilidad de que Ochoa llegue a esta institución que, ojo, no es de la primera división española, es de la segunda división, pero vamos, ya el estar en activo le daba esa posibilidad, ¿no? de ser parte del cuadro de Aguirre, pensando siempre en el Mundial, como bien dices. Por supuesto, de eso, al final del día, fútbol profesional, también el de la Serie B, digamos, de la Liga Española. Pero Alonso, entonces, no, y además, también lo perdimos en el Mundial. Ya es una segunda división competitiva, ¿no? Claro. Incluso podría tener un nivel cercano al de la Liga MX también, ¿no? Definitivamente, si no tiene equipo, creo que no tiene caso. Y más ya como habíamos visto en los últimos meses, los últimos años a Memo Ochoa, en donde sí ya le costaba un poco más trabajo, evidentemente sin tener actividad, pues le va a costar todavía el triple. Tiene todavía ahí algún par de opciones, porque al ser jugador libre, todavía hay algunas ligas, algunos equipos en donde podría meterse. En México, todavía, que se cierra hasta el 12 de septiembre. México es una de las opciones precisamente para jugadores sin contrato, pero, a ver, la pregunta es, si no tiene equipo, ¿no va? Yo creo que no. No, y se aprieta mucho el calendario, ¿no? Porque tendría que esperar, si como agente libre no se puede
conectar, ¿no? Enrolar en alguna institución, entonces tendría que esperar hasta enero. Exacto. Y ya ahí sí creo yo que los tiempos estarían demasiado apretados, porque si no se pudo acomodar ahora, ni siquiera con una segunda división, y pensar de que lo haga dentro de algunos meses, no, se va nublando un poco el A panorama. mí no me gusta que el portero, uno de los porteros más importantes de México, termine así su carrera. Yo lo veo un poco como rogando por jugar. Y Memo Ochoa tiene mucho más para eso. O sea, Memo Ochoa debería tener todavía a esta edad ofertas, debería tener posibilidades hasta él para elegir, y lo veo como que buscando ya Bueno, las tiene ya obras. 40 años, ya lo que Alonso, sea. también. Sí, pero la verdad es que Memo se ha cuidado muy bien siempre, ha sido un portero muy disciplinado toda la vida, las características, la capacidad de todo, sabemos que en los porteros la edad es un poquito Sí, a mí me más encanta siempre permisiva, citar a pero- Gianluigi Buffon en estos casos, ¿no? Que a los 46 le dijo adiós al Parma. Sí, no me gusta que se vaya así Memo Ochoa. Ojalá se pueda retirar en un equipo. Pero yo estoy con Jackie Félix en cuanto a que la edad, sobre todo para esa Sí, posición, claro. le permite, ¿no? Cuando menos dar de aquí a la Copa del Mundo. Y ya, si logra tener algún minuto por ahí, sería una historia impresionante. ¿no? Claro, 6 veces mundialista, sería el récord personal e histórico para el jugador arquero mexicano. Pero